ahí está. Ok, bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mi nombre es Leonardo René Arbizu, estudiante del curso en ciberseguridad y lo que es pues ética, ¿no? En estas especialidades. Eh, además quiero platicar un poquito lo que hago, además de mi formación académica, me desempeño profesionalmente como empresario en el sector de seguridad privada, inteligencia aplicada, tecnología y gestión de integral de riesgos. Desde mi experiencia he podido observar que la seguridad ya no depende únicamente de personas, sino de patrullas, procedimientos físicos, sino también de la protección de la información, que hoy en día es algo muy interesante y muy importante para las empresas, ¿no? La infraestructura tecnológica, las redes, los sistemas y la toma de decisiones. El objetivo de esta entrevista es reflexionar sobre la importancia de la ética en el mundo profesional actual en el que nos encontramos y particularmente en el ámbito de las redes y la ciberseguridad. Hoy en día, los profesionistas que trabajan con información, sistemas y tecnología tienen una gran responsabilidad porque sus decisiones pueden proteger o poner en riesgo a las personas, empresas, instituciones y comunidades completas, ¿no? La gestión de datos sobre todo. Por eso le hice la extensión al profesionista y experto César Macías, que es especialista en redes y ciberseguridad, con experiencia amplia en empresas, certificaciones, proyectos tecnológicos y cargos que ya nos platicará. Muchas gracias, César, por aceptar esta entrevista y compartirnos tu experiencia profesional. Antes de iniciar con las preguntas, César, me gustaría que nos compartieras brevemente quién eres tú, cuál ha sido tu trayectoria profesional y cómo llegaste a este mundo de las redes y la ciberseguridad. ¿Podrías presentarte, contarnos brevemente sobre tu experiencia profesional en redes, ciberseguridad e infraestructura tecnológica, por favor? Adelante. Mm, Muchas gracias, Leonardo. Bueno, mi nombre es César Macías. Actualmente me desempeño en un cargo de gerente de ciberseguridad para una empresa de seguridad privada en la región de Baja California. Sí, de hecho, pues ya en el tema o en el ámbito de la información de la comunicación, llevo, de hecho, ya 21 años. Empecé desde los 16 años. A los 21 tuve mi primer gerencia en una maquiladora aquí de Baja California, corporativo japonés. Entonces, obviamente, desde ahí empecé mi formación, obviamente con un amplio sentido tanto de resguardo de la información, valores y obviamente al ser corporativo japonés estadounidense, pues obviamente también alineado bastante a lo que son buenas prácticas, tanto de la información, documentación, procesos y obviamente digo, en mi carrera me fui desarrollando tanto en proyectos personales como en empresas. Generalmente siempre me ha tocado estar en el área de maquiladora, que es algo que se da mucho aquí en la región. Y obviamente desarrollando planes tanto de crecimiento para las redes, la información y obviamente protección para poder adquirir de certificaciones, tanto como algunas que son estándares como ISO, algunas otras que ya son un poquito más complicadas o más robustez, como por ejemplo son ITAR, que es una certificación que da el gobierno de Estados Unidos, o PCI, que incluso es para poder hacer cobros con tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, básicamente es un poquito de mi experiencia. Oye, interesante, ¿no? Si al final del día contar con tanto experiencia como con certificaciones y preparación académica, pues es sinónimo, ¿no? De preparación y profesionalismo, ¿no? Bien, pues quisiera empezar a indagar un poquito más en temas de cómo juega el papel de la ética en el mundo actual. Y me gustaría preguntarte, desde tu experiencia, ¿qué papel juega la ética en el mundo profesional actual, especialmente en áreas tan sensibles como redes y ciberseguridad? Y bueno, de hecho, creo que pues incluso es algo que muchas veces los profesionistas no toman tanto en consideración, pero creo que es una de las habilidades blandas de mayor importancia en esta posición, debido a que pues tienes acceso precisamente a lo que es la información crítica de la empresa. En ocasiones también la empresa maneja información crítica de clientes, maneja información bancaria.
Entonces, pues obviamente nuestro trabajo como tal es ser custodios de esa información, generar procesos para evitar que se haya filtraciones, incluso de, pues como son la mayoría de las filtraciones, ¿no? Por pequeños descuidos, ¿no? Y también, de alguna manera, también involucrar a las personas en esto, porque al final de cuentas también es mucho el factor humano, ¿no? Y por eso Sí. es muy importante la ética en este rol que a pesar de ser de tecnología, también requiere de este tipo de habilidades blandas, ¿no? Sí, no, totalmente. Realmente el contar con esas habilidades, pues también le da mucha certeza a las empresas, ¿no? Y eso habla bien de que un especialista, profesionista, de manera externa o interna, pues consideren y se fortalezcan estas habilidades blandas a quien pues protege la información, ¿no? Y otra pregunta por aquí que sería, ¿consideras que hoy la ética es más importante que antes debido al crecimiento de la tecnología, la inteligencia artificial, que hoy está pues muy de moda, ¿no? El tema de la inteligencia, pero si no se maneja bien con esas habilidades, pues puede poner en riesgo, ¿no? Por la falta de este criterio de habilidades blandas y la automación y el manejo masivo de datos. ¿Consideras que es más importante hoy en día que antes? Bueno, de hecho creo que es una pregunta bastante interesante. Yo creo que en realidad sigue siendo igual de importante antes que ahora. Obviamente, digo, creo que los escenarios cambian un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, anteriormente, pues todo era más, por ejemplo, registros en papel, en gabinetes, de alguna manera había como más protección, digamos, física o de acceso, ¿no? Ahora, pues obviamente con todo lo que es la globalización, obviamente el acceso en el que pues obviamente puedes poner información en un agente, obviamente si no son herramientas proporcionadas por la empresa, pues puede haber de repente fugas de procesos, puede haber fugas de datos. Entonces, muchas veces sin querer, ¿no? Porque obviamente pues de repente el usuario final o las personas, incluso profesionistas, si no están como muy, capacitados en el tema, de repente pueden haber esos pequeños descuidos, ¿no? Entonces, si no hay una ética profesional, obviamente la persona se puede dar cuenta de este tipo de errores y no decirlo, entonces pone en riesgo y vulnera la seguridad de la empresa, ¿no? Entonces, definitivamente sí es algo muy importante, ¿no? Y a final de cuentas, como todo, ¿no? Somos personas, puede haber cierto margen de error, pero obviamente si no se cuenta con la ética en caso que haya alguna situación de Claro. riesgo, de vulnerabilidad, pues se pone en peligro, se pueden poner en peligro muchas cosas, ¿no? Sí, y creo que y al final del día se puede ser ético, pero no tener el criterio, ¿no? De estas herramientas tecnológicas o estas nuevas tecnologías en donde uno puede pensar que está haciendo las cosas bien por ser ético, pero si no se tiene el criterio de utilizar estas, pues puedes caer en un incumplimiento, ¿no? De ético involuntario, pero al final del día también la ética tiene que ver en donde si vas a administrar o manejar tecnologías, nuevas tecnologías emergentes, el no saberlas utilizar también es un tema ético, ¿no? O sea, si vas a utilizarlas, tienes que ser consciente en donde puedes poner en riesgo la responsabilidad que se te da. Entonces, creo que el rol de la ética y el criterio convergen en la toma de decisiones del profesionista, ¿no? Así es. Bien. Eh, Entrando, también quiero entrar al tema de responsabilidad del ser, hablando de la ciudadanía y profesionalismo. Me gustaría indagar el tema de qué significa para ti ser un buen ciudadano y un buen profesionista dentro del mundo tecnológico actual. ¿Cómo para ti cómo pueden combinar eso, ser un buen ciudadano y un buen profesionista? Lo que se te Sí. venga a la mente. Bueno, de hecho, mira, obviamente, como todo, ¿no? La información, como bien lo mencionaste, nos da cierto poder de decisión, de muchas cosas, ¿no? En este caso, obviamente con las nuevas tecnologías, ahora sí que es más fácil materializar una idea en algo tecnológico, pero pues obviamente, digamos que no nada más es como materializarlo, sino también, o sea, ver, por ejemplo, con estas nuevas tecnologías, por ejemplo, ha habido muchos escenarios emergentes donde
por ejemplo, no sé, pueden empezar a revisar, digamos, índices, por ejemplo, de pobreza y pues obviamente esa información te da, eh, pues, alguna manera datos para poder empezar a generar estrategias que puedan ayudar incluso pues a la sociedad, ¿no? O sea, no nada más, hoy en día no nada más es pensar en ganancias, ¿no? Que al final de cuentas de eso se trata las empresas, ¿no? Pero también tener como parte de los valores de responsabilidad social y obviamente pues también, obviamente con el actor de uno, pues a las nuevas generaciones también exhortarlos, invitarlos precisamente a que pues también se conduzcan de esa misma manera. Digo, creo que es muy importante también eso, ¿no? O sea, y es parte del deber ciudadano, ¿no? Sí, yo creo que muy acertado lo que comentas, porque entre ser profesionista y ser un buen ciudadano se pueden converger y me quedo con lo último que dices, que es transmitir de manera responsable a los nuevos profesionistas desde una, si le quieres llamar trinchera ciudadana, desde una plataforma Ujú, ciudadana, desde ir a las escuelas por servicio y amor al arte, ¿no? Desde ser ujú, activista en temas de ciberseguridad, ¿no? O sea, es ahí cuando se puede combinar esas partes, ¿no? Muy bien. correcto. Ah, sí, sí, no, sí, sí. Vamos adelantando porque creo que nos estamos extendiendo el tiempo, pero Ok, porque es muy interesante este tema, ¿no? Pero por el sí, requerimiento de la entrevista que estamos en el aire. ok. Bien, ahora, cambios relevantes en su área profesional en un mundo global. Ese Ujú. es el tema que quiero tocar. Y una pregunta, ¿crees que las empresas en México están tomando con suficiente seriedad en México la ciberseguridad y la protección de la información o todavía existe falta de cultura preventiva? Bueno, yo te diría que ahí es un 50-50. De hecho, me ha tocado estar trabajando con muchas empresas, obviamente que están viniendo aquí a México, pero son empresas a nivel global. Por ejemplo, estoy trabajando con Blue Yonder, estoy trabajando con Cognizant, empresas a nivel mundial. Y algo que empezaron a implementar, obviamente como modelos y que han estado replicando en México, es tener un departamento obviamente de análisis de riesgo y obviamente también, digamos, un departamento de ética, ¿no? Entonces, básicamente lo que se encargan estos departamentos es obviamente de validar que todas las áreas de la organización Ujú, conduzcan los procesos. Obviamente hay siempre un manual, pero y obviamente todos se tienen que orientar cada proceso a conducirse de manera ética, ya sea desde, por ejemplo, las relaciones con los proveedores, desde obviamente relación de la información, qué es lo que incluso hablas, incluso por ejemplo en un café con un amigo, o sea, puedes estar hablando de un proyecto, ¿no? ¿Qué cosas sí puedes hablar, qué cosas no puedes hablar? claro. ¿Quién te puede estar escuchando, ¿no? Entonces, y si llega a haber alguna incidencia, pues obviamente tener canales apropiados para poder reportarlo y se puedan tomar acciones y medidas, ¿no? Sí, totalmente y muy acertado porque también el ser ético es comunicar cuando uno pues de manera inconsciente toma malas decisiones o comunica algo que no está dentro de su área de competencia, ¿no? Y Ujú, creo que también lo que sigue en las cuestiones de las preguntas, en los problemas éticos hoy en día en las redes y ciberseguridad, ¿no? Sabemos todo el tema de hackeo y toda esa parte, ¿no? Eh, para ti, ¿qué tan grave puede ser que una persona con conocimientos técnicos use sus habilidades para fines incorrectos, como espiar, filtrar información, alterar sistemas o vulnerar la privacidad de otros? ¿Qué tan grave para ti es esta parte, ¿no? de los problemas éticos que hoy en día el mundo y en México vive, ¿no? bueno, de hecho, para empezar, creo que sí es algo muy, muy complejo. Definitivamente uno puede ser juez y parte, ¿no? Porque obviamente como administrador de las plataformas tienes acceso y control literal de todo, tienes la llave de la casa, ¿no? Entonces, obviamente, parte también de nuestro deber ser y como expertos en el área, también es tener ciertos controles que permitan que otras personas puedan auditar las acciones o las cosas que hacemos, ¿no? También, por ejemplo, en mi experiencia, lo que me gusta mucho hacer es darle, por ejemplo, a las personas o al usuario final la responsabilidad de cuidar la información que ellos manejan. Querían decir, ok, o sea, yo puedo administrar una plataforma, pero no me vas a compartir tu contraseña. Te acompaño, te digo cómo vas a ponerla,
obviamente estar capacitando a las personas en el uso de doble factor de autenticación, obviamente literal como los bancos, ¿no? Nosotros nunca te vamos a pedir tu contraseña, nunca nos vamos a conectar a tu computadora si no estás presente. Entonces, obviamente también darle la parte que les corresponde al usuario final y obviamente generar procesos donde uno, a pesar de tener accesos, no quiero decir que te deslindes, pero pues digamos se tenga el mínimo acceso a esa información, porque una cosa es controlar y resguardar y otra cosa es leerla. Y digo, y en Correcto. realidad para fines de uso somos guardianes y controlamos, más no necesitamos gestionarla, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Creo que son muy buenas recomendaciones que pudiéramos hacer a los que nos siguen y nos oyen en el canal de ética en ciberseguridad. Y otras alternativas, y hablando de alternativas, soluciones, ¿no? Soluciones éticas en los conflictos profesionales. Para ti, ¿qué medidas pueden implementar las empresas hoy en día para prevenir conflictos éticos en tecnología y ciberseguridad? El ABC, ¿qué dirías para ti? Bueno, de hecho, como te mencionaba anteriormente, y algo que me gusta bastante es precisamente que haya, vamos a decirlo así, una persona encargada, o sea, literal de este departamento que hoy en día, pues sí es un valor, pero en realidad también es un departamento, o sea, el departamento de control de ética, porque muchas veces también, digo, obviamente se da en todas partes del mundo, ¿no? Llega a haber alguna vulnerabilidad o algo que puede, incluso, por ejemplo, si es una empresa que cotiza en bolsa, puede haber algún problema y las personas o el director puede decir, ¿sabes qué? Esto no lo voy a reportar, pero de hecho hay una ley bueno, por ejemplo, en Estados Unidos se da, donde se dice que si tienes fuga de información o que de- puede dar directamente a las acciones de cierta empresa, tienes tanto tiempo para controlar el problema y tienes tanto tiempo para poder notificar a las personas cuál fue el daño y cuál fue la solución. Entonces, si obviamente se implementa una persona que es imparcial, pues Ujú. obviamente esto nos permite pues poder hacer las cosas a manera de prevención para evitar llegar a ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que puede ser mecanismos de control Ujú. internos para poder prevenir ese tipo de incidentes pues, no éticos, ¿no? En las organizaciones, que es muy importante para prevenir pues, incidentes que pongan en riesgo pues, a las personas, a las organizaciones, al negocio y pues incluso a las personas que están en el gobierno, ¿no? Es importante reforzar hoy en día la ética para poder pues seguir generando valor en donde estamos, ¿no? Y me gustaría hacerte una pregunta ya de manera de manera reflexiva, perdón, al final de esta entrevista. ¿Cuál sería tu mensaje final sobre la ética en el mundo profesional actual? ¿Qué te gustaría proponer el tema de la ética en el mundo profesional? Sí, de hecho, mira, creo que aquí lo importante, digo, este es un valor, pues obviamente que no se enseña en la escuela, no se aprende en los libros, es algo que literal, o sea, como persona uno desarrolla. Creo que es un valor muy importante y es un valor como tal que a pesar de que no se dice, se ve, ¿no? O sea, es claro la persona que siempre se conduce con ética, no tienes que conducirte con rigidez, siempre hay cierta flexibilidad, pero definitivamente hay acciones que no se pueden tolerar. Digo, obviamente ya está en cuestión de uno. Por ejemplo, digo, en lo personal nunca me ha tocado trabajar en una empresa que, digamos, tenga daño ambiental o algo, algún impacto, ¿no? Contra la sociedad, pero obviamente si uno estás en una posición donde te coercionan o te piden hacer cosas, aún así sea tu jefe, aún así haya contratos de por medio, o sea, siempre está lo que es ético y obviamente pues va muy de la mano con lo legal, ¿no? Porque Claro. muchas veces lo no ético va pegado, ¿no? Entonces, yo creo que es ser muy fiel a tus valores, saber decir no cuando es necesario y obviamente tener siempre bien en claro un proceso y procedimientos para poder reportar ese tipo de conductas o reportar este tipo de escenarios bien establecidos, obviamente aprobados por departamentos de calidad de dirección.
para saber qué hacer, ¿no? Porque pues, es como todo, ¿no? A final de cuentas, si no sabes cómo actuar, no vas a actuar, porque pues no lo sabes, ¿no? Pero uno sabe que algo está mal, ¿no? Entonces, Sí. pues desde ahí siempre tener digo, esos procesos y procedimientos para poder actuar de esa manera y como te digo, o sea, también obviamente cuando estás en una posición de liderazgo, pues que sea también como parte de los valores que transmites a las personas con las que trabajas y obviamente pues si hay personas que no es un valor que tengan tan arraigado, pues definitivamente digo, en lo personal son personas que no cabrían en mi equipo, ¿no? Entonces, digo, también fomentar ese tipo de buenos valores, buenas prácticas, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque trabajemos con equipos, con tecnología, no dejamos también de ser un departamento de servicio y como tal, pues también pues es parte digamos, del respeto que tienen las otras personas hacia nuestro trabajo y obviamente, pues, si sabes que te actúas con ética, eh, pues obviamente es más fácil, ¿no? La confianza. Entonces, Sí, digo, siempre totalmente. conocerse por ahí. Sí, no, totalmente. Yo creo que cualquier profesionista que tenga capacidades técnicas, pero también tenga grandes habilidades blandas, éticas, morales y toda esa parte que a una persona lo define como una buena persona, pues eso lo eleva a otro nivel, ¿no? De confianza por sus capacidades técnicas y sus capacidades de habilidades blandas, que eso hoy por hoy las empresas la apuestan mucho, ¿no? Porque y precisamente ¿por qué le apuestan a eso? Pues porque al final del día las empresas manejan y procesan muchísima información donde se necesita gobernar la información hoy en día, Ujú. ¿no? Y es a través de políticas, reglamentos, valores, etcétera, etcétera, que pues al final del día si nos ponemos a hablar de todo, pues es más tiempo que da para mucho que hablar y que es interesante para las nuevas Sí, generaciones profesionales en ciberseguridad, pero creo yo que podemos generar algo de valor en este video, en esta entrevista. Pues bueno, César, pues muchas gracias por, por tu tiempo, por compartir tu experiencia, tus ideas y tus reflexiones. Esta entrevista me permite comprender que la ética no es un concepto aislado y sino solamente, o solamente teórico, sino una parte fundamental del ejercicio profesional. Agradezco nuevamente, César, por tu tiempo, por ayudarnos a reflexionar sobre la importancia de la ética profesional en el mundo actual. Bien, mi nombre es Leonardo Arbizu, estudiante de este curso, y muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. muchas Hasta luego, gracias. César, que estés Hasta muy luego. bien. Bye bye. Bye.